Dios les continúe bendiciendo a todos. Ya estamos en el día número 108 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques Segunda de Reyes capítulo 10. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 10 al capítulo 12. Gloria a Jesús. Seguimos por acá en unas vacaciones, ¿verdad? Con la familia, pero de todas maneras estamos aquí, ¿verdad? Comprometidos con el Señor, comprometidos con su palabra, y el Señor siempre habla nuestra vida por medio de la misma. Siempre son buenos estas pausas, estos tiempos sin los afanes del trabajo y todas esas cosas, tiempo para compartir en familia y tiempo para también reflexionar en la palabra del Señor, y que Él siga dirigiendo nuestro camino por medio de su maravillosa palabra, y que nos ayude el Señor, ¿verdad?, a seguirla poniendo por obra en todo tiempo. Así que estamos aquí, estamos comprometidos con el Señor y haciendo su voluntad en todo tiempo. Amén. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 10 de Segunda de Reyes, no sin antes hacer una oración para comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque reconocemos, Padre, que si no fuera por tu amor y tu misericordia, Dios mío, no sabríamos dónde estaríamos ahora mismo, Señor. Pero estamos aquí, Señor, porque tú nos has guardado, Señor, tú nos has sostenido, Padre, y estamos aquí, Señor, porque te amamos, Señor, y queremos hacer tu voluntad en todo tiempo. Gracias por esta palabra que tú nos has dejado, Señor. Que esta palabra siga dirigiendo nuestros pasos, Señor, y nos siga ayudando, Dios mío, Padre, a cada día, Señor, conocerte más, Dios mío, y andar en tu preciosa voluntad, Señor. Te damos gracias por todo lo que sigues haciendo a través de ella, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Segunda de Reyes capítulo 10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte.
Pero ¿quién ha dado muerte a estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes y a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú:
por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La 3ª parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra 3ª parte estará a la puerta de Shur, y la otra 3ª parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. Oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país
se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que guardaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y al pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Capítulo 12. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entre en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía de la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata,
ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta de los hombres cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Gloria al Señor. Hemos leído del capítulo 10 al capítulo 12, y si algo podemos ver y destacar en este capítulo 10, que nos está hablando del reinado de Jehú, vemos que Jehú, una vez sube al trono, comenzó una reforma, comenzó a llevar a cabo unos cambios dentro de lo que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y vemos que él continuó cumpliendo el juicio de Dios contra la casa de Acab. Pues fíjense que en ese capítulo 10, él ordena la muerte de los 70 hijos de Acab. 70 hijos de Acab, amado. A esos 70 los degollaron y pusieron sus cabezas en canastas y los enviaron a Jezreel. Y así, ¿verdad? También vemos que Jehú mató a todos los demás descendientes de la casa de Acab en Jezreel hasta no quedar ninguno. O sea, hizo completamente una desaparición de todo el nombre de Acab y de su descendencia allá en Jezreel. Pero entonces va a Samaria, y una vez está en Samaria se encuentra a los hermanos de Ocosías, que había sido el rey de Judá y había muerto, y que se los toma vivos, los degolla, aquellos 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Luego entonces allí en Samaria ejecuta el resto de la familia de Acab, el resto de sus descendientes. Pero antes se encuentra con Jonadab, hijo de Recab, ¿verdad? Y para repasar, Jonadab vemos que era un hombre que tenía un celo por el Señor, y estos recabitas Dios los utilizó como ejemplo en Jeremías 35, porque el Señor los miraba y los veía como un ejemplo de obediencia, que así de como los recabitas eran obedientes a Jonadab, así mismo el Señor quería que su pueblo fuera obediente. Gloria al Señor. Así que los pone a ellos como un ejemplo de obediencia. ¿Y qué hace Jonadab? Jonadab se une a Jehú y lo apoya en esa purificación que estaba haciendo Jehú en Israel, una purificación espiritual. Jehú quería exterminar el culto a Baal, y él utiliza esta estrategia. Él reúne al pueblo y le dice: yo quiero que ustedes me llamen a todos los profetas de Baal, a todos sus sacerdotes, a todos aquellos que le sirven a Baal. ¿Por qué yo los quiero convocar a todos? Porque yo tengo un sacrificio grande que quiero hacerle a Baal.
Entonces yo quiero que estén todos presentes. Y tomó a todos los que seguían a Baal, los sacerdotes, los profetas, todos, los metió todos dentro del templo de Baal. Y decía, asegúrense que estén aquí todos los siervos de Baal, todos, que no haya un siervo de Jehová aquí, que todos sean siervos de Baal. Y ciertamente, ¿verdad? Si algo quería Jehú es que no faltara ninguno. Y luego entonces, ¿qué hace? Puso afuera a 80 hombres de los de él, de los de Jehú, quienes mataron a todos los servidores de Baal, a los siervos, a los profetas, a los sacerdotes. Y no solamente eso, quemaron las estatuas de Baal, derribaron el templo, lo hicieron letrinas. Acuérdense que este templo Acab se lo había construido a su esposa Jezabel, que era una idólatra que adoraba a Baal. Por lo tanto, él le había hecho este templo a Jezabel, gloria al Señor. Y vemos que ahora Jehú lo estaba derribando. No solamente Jehú, sino también, ¿verdad?, durante su reinado, sus hombres. Y de esta manera él pudo exterminar a Baal en Israel. Así que vemos que Jehú hizo muchas cosas buenas, muchas cosas del agrado del Señor. Acabó con la casa de Acab, pero ciertamente dice la Biblia que no se apartó de los pecados de Jeroboam. ¿Cuál era el pecado de Jeroboam? Bueno, Jeroboam había levantado 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y si algo hizo Jehú es que no dejó los becerros de oro, no se alejó de ese pecado de Jeroboam, sino que el Señor, por él haber ayudado, aportado y ser un instrumento para sacar a la casa de Acab, gloria al Señor, el Señor le dijo que sus hijos se iban a centrar en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero ¿cómo fue, verdad, Jehú? Bueno, pues lamentablemente Jehú no sirvió a Dios de todo su corazón. Hizo muchas cosas buenas, tuvo mucho celo de Dios, pero ciertamente no se entregó al Señor por completo. Así que vemos que reinó sobre Israel en Samaria 28 años y murió. Y luego entonces reina su hijo Joacás. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 10? Que no basta con solamente eliminar el pecado. Necesitamos abandonar todo lo que desagrada a Dios. El celo por Dios debe ser completo, no parcial. Yo no puedo tener celo por Dios en algunas cosas que aplican a otros, pero no sentir celo por Dios para las cosas que aplican a mi vida y yo no estoy viviendo, ¿verdad?, por las cosas que estoy haciendo mal. Pues muchas veces somos ligeros en señalar lo que otro hace mal, pero no señalamos lo nuestro. Así que el celo por Dios no puede ser algo parcial, no puede ser algo solamente inclinado hacia un lado, tiene que ser completo. Aleluya. Y vemos que Dios utiliza personas imperfectas para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Y el Señor utilizó a Jehú en este tiempo para llevar a cabo su voluntad. En el capítulo 11 de Segunda de Reyes vemos que la madre de Ocosías se llamaba Atalía, y una vez ella se entera que su hijo había muerto, ella acabó con toda la descendencia real. Ella quería el trono para ella, ella quería, ¿verdad?, adueñarse del poder. Pero había una mujer llamada Josaba, que precisamente era hermana de Ocosías. Y ella salvó a uno de los hijos de su hermano Ocosías, que se llamaba Joás, y lo mantuvo escondido. Fíjense que lo mantuvo allí en el palacio, pero lo mantuvo de tal manera que nadie sospechó, nadie supo. Gloria al Señor, lo tuvo guardadito durante 6 años. Pero ya al 7º año vemos que el sacerdote Joiada llama a los capitanes, llama, ¿verdad?, a los jefes, a la gente de la guardia, los mete todos dentro de la casa de Jehová
y les muestra cuál es el rey sucesor. Joás todavía estaba pequeño, tenía que tener unos 6-7 años, así que vemos que fue presentado delante de los demás y supieron que había todavía uno del linaje de David, que había esperanza, que pronto iban a sacar a esa mujer mala del reinado. Gloria al Señor. Así que vemos que en esta ocasión vive Jesús. Pues ciertamente hacen una alianza todos ellos, ¿verdad? El sacerdote Joiada, todo. Él organiza un plan donde proclama a Joás como rey. Y el pueblo comenzó a celebrar, pero tan pronto Atalía lo supo, rasgó sus vestidos y gritó traición. ¿Verdad? Y el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército que mataran a Atalía. Entonces hace pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, y se comprometen nuevamente en honrar, obedecer y servir a Dios. Joás también, ¿verdad? Una vez estaba reinando, hizo sus reformas. Dice que se derribó el templo de Baal en Jerusalén. Quizá usted diga, pero no entiendo, ya el altar, el templo, ¿verdad?, de Baal no había sido derribado. Sí, en el capítulo 10, el capítulo anterior, vemos que Jehú se encargó, ¿verdad?, de destruir el templo de Baal, pero en Samaria. Ahora estamos hablando del templo de Baal en Jerusalén. Así que Joás se encargó de derribar este templo en Jerusalén, y no solamente eso, sino que también mató al sacerdote de Baal que se llamaba Matán. Y Joás apenas tenía 7 años cuando comenzó a reinar. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que ciertamente Dios siempre guarda un remanente. A pesar de los tiempos oscuros, los tiempos difíciles, a pesar de las cosas que nosotros podemos pasar, tenemos que entender que Dios siempre guarda un remanente fiel. Vemos que Dios cumple sus promesas, porque Dios preservó la descendencia de David como se lo había prometido. Y aunque el panorama parecía muy contrario, ciertamente Dios cumple sus promesas. Así que líderes que teman a Dios y defiendan lo que es correcto, la voluntad de Dios, ¿verdad? Líderes que temen a Dios y defienden lo que es correcto. ¿Dónde están esos líderes? ¿Dónde están esos líderes que buscan la justicia? ¿Dónde están esos líderes que entienden la responsabilidad que tienen en sus manos? ¿Dónde están esos líderes que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jehú? Aleluya. Él fue un buen líder que hizo lo que le correspondía hacer. Claro, no fue perfecto, pero ciertamente llevó a cabo los propósitos que Dios le encomendó. Ya en Segunda de Reyes, capítulo 12, vemos que ya en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años. Fíjense que reinó 40 años, pero hizo lo recto ante Dios todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y esto me llamó la atención porque dice que Joás hizo lo recto ante Dios todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, como queriendo decir que el día que ya el sacerdote Joiada no estaba, pues entonces Joás dejó de hacer lo que era recto. Podemos entender entonces que si Joiada había muerto en algún momento dado, simplemente Joiada, ¿verdad?, se alejó de él, pues entonces ya Joás no iba a saber hacer las cosas bien, no tenía la capacidad, ¿verdad? Gloria al Señor, poderoso Jesús. Pero si algo sucedió con Joás, vive Dios, es que no quitó los lugares altos, que el pueblo sacrificaba y quemaba incienso allí. Decidió, ¿verdad?, también, gloria al Señor,
reparar el templo organizando una ofrenda para la restauración, que reparen la grieta, que las grietas del templo fuesen preparadas. Gloria a Jesús. Y ese dinero se le iba a dar a los sacerdotes, se le iba a dar a los trabajadores. Pero ya para el año 23 aún los sacerdotes no habían reparado el templo. Se habían demorado demasiado. Pero ya más adelante vemos que el templo es reparado. Y aún así, ¿verdad? Aunque el templo fue reparado, más adelante vemos la decadencia que hubo en el reinado de Joás, hasta que finalmente fue asesinado por sus siervos que conspiraron contra él. Y luego de esto, ¿verdad? Sus siervos se llamaban Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, ¿verdad? Ellos conspiraron contra él para matarlo. Pero luego entonces reinó Amasías, su hijo. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que la influencia espiritual correcta es clave. Porque fíjese que Joás, mientras tenía una buena guianza por medio del sacerdote Joiada y obedecía sus palabras, sus consejos, ¿verdad? Pues entonces todo lo estaba haciendo bien delante de Dios. Eso es lo que sucede cuando tenemos la influencia espiritual correcta, cuando nos rodeamos de personas que nos suman, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Vamos a ver cómo poderoso Jesús, cómo esas cosas, ¿verdad? Van a tener un efecto en nuestra vida cuando nosotros nos rodeamos de influencia espiritual correcta, de personas que nos, ¿verdad? Que nos dirigen, personas que son de influencia positiva para nuestra vida. Así que también podemos aprender que debemos cuidar y restaurar lo que le pertenece a Dios. En este caso, ¿verdad? Era el templo. Ellos debían cuidarlo, ellos debían restaurarlo, lo que le pertenece a Dios, lo que Dios me ha dado a mí, poderoso Jesús. Y ciertamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que todos podemos hacer para cuidar y para restaurar lo que le pertenece al Señor. Amén. Así que yo espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos en Segunda de Reyes. Así que compártalo con alguien, escríbame por ahí los comentarios qué le pareció esta lectura. Y seguimos leyendo la Biblia juntos y seguimos aprendiendo con la ayuda de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y a su nombre sea toda la gloria. Dios les bendiga.